Supervivencia cultural. El otro componente que tiene que ver con el pensamiento indígena es la supervivencia cultural. La supervivencia, decíamos que tiene que ver con lo material, la supervivencia con el ser y la supervivencia con el tener, es decir, lo tangible. Entonces se refiere a nuestro sentido de vivir en un territorio en condiciones de vida digna, libres y autónomas, en relación con los demás seres de la naturaleza y otras culturas o sociedades y personas. Hoy en día hay muchos choques, como está sucediendo con los Nukak, que están en su propio territorio, pero los colonos o los Cahuene, como ellos les llaman, han ido invadiendo sus territorios y no le permiten al pueblo Nukak vivir con libertad. Y ellos en su propio territorio manifiestan que se sienten presos, no se sienten libres y no son felices, porque su territorio ha sido invadido de manera ilegal. La supervivencia entonces tiene que ver con el seguir existiendo y vivir en sus formas de vida diferente y con dignidad. Para mucha gente el vivir en la selva es algo que sería indigno, pero eso es para el mundo occidental. Para los pueblos indígenas es estar en contacto directo con la mamá, porque ahí la mamá le está dando leche, le está dando agua, le está dando cualquier clase de alimentos que necesitamos de acuerdo a la necesidad que tenga como pueblo. Es digno para los pueblos indígenas tener esa relación con la naturaleza y vivir y depender de la naturaleza y no de toda esa gran oferta occidental que acaba prácticamente con los valores culturales de los pueblos indígenas. Tiene que ver con la relación directa con la seguridad alimentaria, tiene que ver la supervivencia con la planificación de la vida, tiene que ver con la vivienda, con la salud, con el trabajo, con la reproducción humana, tiene que ver también con el bienestar social. Todo esto va a permitir que se suplan las necesidades vitales de la existencia y tener unas condiciones de vida digna, que es una condición común de todos los pueblos indígenas y de la misma humanidad. Nosotros, como pueblos indígenas, la naturaleza, el medio ambiente, el, el abastecimiento alimentario autónomo, son los que van a permitir existir como seres humanos en la tierra y nos van a permitir entonces recrearnos en ese espacio físico como la manifestación del tener, de ese sentido colectivo y con dignidad y en armonía con las demás personas, que si a esos territorios llegan personas que no son indígenas, no se abusa como el occidental abusa de los pueblos indígenas, por el contrario, se le facilita para que las personas puedan vivir dignamente, se les facilita, pero que respeten al interior todo el mandato normativo de la cultura material e inmaterial de los pueblos indígenas. También tiene que ver la supervivencia cultural como una dimensión que se ha venido poco a poco transformando y cambiando de acuerdo a la historia de los pueblos. No es lo mismo la supervivencia de hace 1000 años a la de hace 500 años a la supervivencia de hoy en día. Los territorios han sido impactados con proyectos foráneos de explotación indiscriminada de metales, de hidrocarburos, etcétera, que para los pueblos indígenas los metales como el oro no significan una riqueza material, sino una riqueza espiritual, en donde es ahí en esos espacios donde se puede tener en contacto con el Dios, con los dioses, con el ser que está por encima del ser humano. La supervivencia también tiene que ver con el control del cambio o la transformación intervenida por decisiones externas a nivel institucional, a nivel militar, a nivel político, a nivel económico y social. Si los territorios son intervenidos, como sucede en el Guaviare con los pueblos Xiu, que en su territorio le introdujeron un batallón, ellos se sienten confinados, no tienen la libertad para cazar, para pescar. Entonces les toca ir a buscar otros territorios. En la supervivencia, que es lo material, se manejan cuatro elementos básicos para la supervivencia. El primero tiene que ver con el saber comer.
El segundo con el saber trabajar. Y el tercero con el saber dormir y descansar. Y el cuarto que tiene que ver con las relaciones armónicas y de reproducción en la vida. Entonces, el saber comer implica que cada pueblo y comunidad conozca los tipos de alimentos de origen animal y vegetal que debe consumir de origen tradicional y los apropiados. ¿Cuáles son los apropiados? Aquellos que tomamos de la parte externa, por ejemplo la sal, el azúcar, etcétera. Porque lo que se busca en un proceso de los pueblos indígenas para mejorar es de que se mejore lo de adentro, lo de los resguardos, lo de los pueblos indígenas, y no que lo de afuera llegue a suplantar, a cambiar o a exterminar, como sucede con los procesos educativos. La educación, como está dada a través del Ministerio de Educación, es una manera de acabar con la cultura, porque empieza a acabar con uno de los elementos fundamentales que es la lengua, el idioma. Y todo lo imponen solamente para que se dé la educación en el castellano. ¿Por qué no la dan en la lengua propia? Para que no se pierda la cultura. Entonces el saber comer tiene que ver precisamente con eso, con los tipos de alimentos de diferentes orígenes, saber comer cuándo, dónde se encuentra, dónde se produce, y también con base a algo que conoce como el calendario ecológico. No se come durante todo el año lo mismo. Hay etapas en donde hay piracemo, hay aumento de peces. Hay época donde hay aumento de lapa. Hay época donde hay aumento de pepas. Hay época donde hay aumento de otros productos alimentarios como frutos. Pero los cambios climáticos han ido afectando ese calendario ecológico de la supervivencia y del saber comer que tiene que ver con el buen vivir de los pueblos indígenas. Entonces, saber cómo se come, para qué lo consume, qué dietas hay que seguir, quiénes pueden consumir determinado alimento y quiénes no y por qué. Hay unos alimentos que se utilizan para cuando la persona ha estado en contacto con el mundo occidental en las grandes ciudades y llegan contaminadas. Entonces las personas son aisladas y ese alimento lo que hace es purificarlas nuevamente y limpiarlas de esas energías que pueden afectar el colectivo a nivel de resguardo. El otro elemento que se mencionó también es el de saber trabajar. Es la actividad que nace con el hombre mismo, que le permite lograr sus objetivos, sus metas en la vida. Cada comunidad y pueblo indígena tiene sus sistemas y formas y espacios propios para el trabajo. El trabajo tiene que ver con la construcción de sus viviendas, el trabajo tiene que ver con la construcción de sus canoas, el trabajo tiene que ver con la construcción de sus herramientas de trabajo y de supervivencia. También tiene que ver con determinados acuerdos del sistema económico de antes y de ahora. Antes se hacía el trueque. Ahora se trabaja y se recibe un dinero que para los pueblos indígenas no sirve, porque primero los engañan, no le pagan lo que realmente deberían pagarle. ¿Y de qué sirve la plata allá en la selva? Si allá no hay que comprar lapas, si allá no hay que comprar frutas y todo lo ofrece la naturaleza. Sirve cuando se entra al mundo occidental. El otro elemento es el de saber dormir y descansar. Por lo general, el mundo occidental dice, no, es que los indígenas son unos perezosos. Pero resulta que no, ellos se levantan temprano, 1, 2, 3 de la mañana para ir a pescar, para ir a cazar. Cazan, traen la comida y en el día están descansando. Entonces se relaciona con las necesidades del descanso de la mente y del cuerpo en un espacio y en un tiempo determinado y en unas condiciones propias, ya como la que les acabo de mencionar. Entonces se madruga a pescar, se madruga a cazar, o se trasnocha pescando, o se trasnocha cazando. Entonces el descanso no solamente es físico, sino también mental. El dormir está con el tiempo de los animales de la naturaleza. Por eso si ustedes llegan a un resguardo, allá la población se está acostando a las 5 o 6 de la tarde y se están levantando con los animalitos, con los pajaritos a las 5 de la mañana. Se realizan otras necesidades del descanso de la mente, de la meditación y de las convivencias comunitarias. Los actos de ritualidad y de reflexión espiritual, los bailes y otras actividades culturales, faenas de pesca y otras que antes se hacían y que hoy en día no se están realizando. El cántico, por ejemplo.
Son cosas que se han venido perdiendo, pero todo eso tiene que ver con ese tercer elemento de supervivencia del saber dormir y descansar. Se descansa también cantando, se descansa también bailando, se descansa también acostado en la hamaca y se descansa también contemplando y meditando en la naturaleza para que la relación del ser humano con ella se mantenga y le proporcione todo con el permiso de la naturaleza que el hombre necesita para vivir. El cuarto elemento de la supervivencia es el saber mantener unas relaciones armónicas de reproducción de la vida humana. Todos somos procreadores de la raza humana. El papel fundamental de la mujer como madre, una mujer educadora, es un papel endógeno. Tiene un rol cultural y social a nivel externo e interno. Es la que cuando está entregando el alimento, en ese espacio donde se alimenta, está educando, está enseñando, está permitiendo que la cultura no se pierda, porque habla en su propia lengua, habla y comunica lo de los bisabuelos, lo de los abuelos, lo de las autoridades. También el papel del hombre frente a su responsabilidad de ser padre y guía de la generación. El hombre le enseña al hijo no con teorías, sino con prácticas. Es, es diciendo, vamos a trabajar, es diciendo, vamos a pescar, y el niño es viendo y haciendo, y de esa manera como se aprende. Asimismo aprende las relaciones con las demás personas, el respeto de los principios y valores, de las leyes ancestrales, de los procesos organizacionales, de las estructuras propias de los pueblos indígenas, de las dinámicas propias. Se tiene un concepto claro dentro de estas relaciones, lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, que no es visto como placer, como lo ve el mundo occidental y como se ve en el mundo occidental, sino tiene un significado completamente diferente y es de recreación humana, de respeto, de afectividad, de procreación responsable y sana. Es decir, la sexualidad es para procrear. Se utilizan plantas y rezos espirituales para su control de esas relaciones armónicas de reproducción de la vida humana. Se formalizan parejas a temprana edad, la mujer después de su pubertad y el hombre después de haber cambiado su voz, ya están aptos para asumir las responsabilidades como personas que pueden empezar una vida de pareja para procrear hijos.